Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de esta tarde, denominada Estado de Flujo Efectivo EF4. El F4, o al menos todos los procedimientos necesarios para concientizarnos en conocer el contenido del F4, básicamente lo van a encontrar ustedes en la NIC SP2, Estado de Flujo de Efectivo. ¿Ya? Entonces, el estudio, ya sea de flujo efectivo, de un balance general o de cualquier reporte financiero u hecho económico, finalmente siempre tiene una parte doctrinal y una parte técnica. En esta pequeña clase vamos a ver la parte técnica, no sin antes omitir algunos detalles de la parte doctrinal, ¿no? El flujo efectivo finalmente delata hechos que ustedes realizan en el día a día como actividades corrientes o actividades de capital. Normalmente cuando cobran y pagan, ¿no? Es cuando fluye este flujo de efectivo y proviene normalmente de actividades de operación, inversión o financiamiento. Esta teoría más que todo se ve ya en el estudio de Stanley XP2. Aparte de ello, para tener un mejor entendimiento de cómo fluye el flujo efectivo en su entidad, es necesario hacer flujogramas del movimiento de sus cuentas bancarias. Normalmente no, las unidades ejecutoras tienen recursos ordinarios, lo típico, el dinero proveniente del Tesoro Público, recursos directamente recaudados por la venta de bienes, servicios o derechos administrativos que ustedes generan, y otro tipo de recursos, ¿no? Con común, recursos determinados, recursos municipales, etcétera, cano sobre cano. ¿Ya? Pero así como este flujo efectivo y cualquier otro tipo de información que ustedes estén analizando, siempre es recomendable documentarlo. Cada proceso que ustedes lleven a cabo, siempre documentenlo. En realidad, en mi caso, por lo mismo que enseño hace como creo que 8 o 10 años, de alguna manera me sentía obligado a hacer mis exposiciones en diapositivas, ¿no? Y comúnmente lo que hacía era documentar lo que yo hacía en mi oficina en el día a día. Entonces, ese cuerpo de normas o de literatura, pues, tomando forma conforme pasaban los años, ¿no? Igual, en mi caso, por ejemplo, yo solamente manejo lo que son recursos ordinarios y recursos directamente recaudados. Trato de graficar el movimiento de estos entradas y salidas de dinero, para este caso el flujo efectivo, y sobre eso comienzo a hacer mis asientos contables que corresponden. ¿Ya? Entonces, siempre en sus procesos administrativos, por más simples que sean, traten de documentarlos. ¿Por qué? Porque finalmente ello va a servir para que ustedes puedan generar sus políticas contables. Dentro de las diapositivas o de la publicidad que siempre les mando, los servicios que se brindan son análisis de cuenta, evaluación de controles internos, cierre de estados financieros, depuración y saneamiento contable, pero también lo principal, elaboración de políticas contables. Para hacer políticas contables se requiere no de una plantilla, porque no hay una plantilla específica, sino primero de conocer el flujo de negocio de su entidad. Por ejemplo, acá tengo mis recursos directamente recaudados, ¿no? Donde yo vendo, cobro, lo deposito en mi cuenta recaudadora y de ahí lo transfiero a la cuenta del Tesoro Público. Y comienzo a utilizarlo a través de una cuenta puente, comienzo a utilizarlo en el pago en el pago a mis proveedores. Lo que no utilizo simplemente lo revierto a través de una papeleta de depósito 3T6, ¿no? Eso es normalmente para aquellas entidades que manejan recursos directamente recaudados y que su dinero lo tienen depositado en la cuenta CUT del Tesoro Público. Cuenta CUT, recursos directamente recaudados. En mi caso, eso era antes. Bueno, gran parte de las entidades del gobierno nacional se acoplaron al Decreto Supremo 043 y todo este dinero que era recursos directamente recaudados, pues ya formaban parte del Tesoro Público. Entonces, lo que antes para mí era RDR, ahora se convertía en recursos ordinarios, porque la plata que yo recaudo no es para mí, sino es para el Tesoro Público. Entonces, bajo ese nuevo contexto económico, fue que nuevamente hice otra gráfica en atención a este Decreto Supremo 043/2022, ¿no? En cómo yo recaudaba el dinero y finalmente lo transfería a las cuentas del Tesoro Público. ¿Es impactaba en mi flujo efectivo? Evidentemente que sí, ¿no? Porque antes cuando yo cobraba dinero, me quedaba con ese dinero. Ahora no, ahora yo cobraba el dinero y todo eso se lo transfería constantemente al Tesoro Público. Entonces, como yo recaudo normalmente 15, 20, 25 millones al año, los importes son bastante significativos. Esas transferencias de dinero son bastante materiales hacia el Tesoro Público y evidentemente son materia de observación por parte de la auditoría. No de observación, sino de evaluación por parte de la auditoría, ya que es un hecho económico
bastante material. Es por ello que todos sus procesos, todos sus hechos económicos materiales, es de preferencia, tienen que documentarlos, ¿sí? Documentarlos en diapositiva y sobre eso comenzar a construir sus políticas contables. Entonces, pero en este caso, esta pequeña charla, vamos a ver más que todo ya la parte técnica, ¿no? Ustedes quieren ver la parte técnica de cómo desarrollar el flujo efectivo, lo cual particularmente no les recomiendo que de frente se vayan a la parte técnica, siempre estudien la doctrina, siempre, siempre. Les digo esto porque ya he visto en constantes oportunidades que siempre me dicen, ¿no? Dame un formato, un aplicativo o algo que me ayude a hacer mis formatos financieros o mis análisis de cuenta o, o tal o cual cosa, ¿no? O sea, siempre quieren una guía, un manual de algo. Y ese manual, esa guía, me puede servir a mí, pero no necesariamente les puede servir a ustedes. Aparte de ello, el conocimiento no se puede capturar en un papel, ¿no? Es bien difícil, porque el hecho económico varía constantemente, ¿no? Y está sujeto más a un criterio profesional que a capturar una cierta situación en un papel. Entonces, esto de la contabilidad es básicamente criterio. Claro, aunado a un poco de técnica, pero básicamente es criterio. Entonces, de antemano, cualquier tipo de elaboración de estados financieros, colegas, no se trata solamente de encajonarlos en una guía en donde les diga, ¿sabes qué? El importe del saldo de esta cuenta lo vas a poner acá, el importe de este saldo de esta cuenta lo vas a poner acá. Eso no existe, ¿sí? Eso no existe. Y si existe, le va a servir solamente a medias, ¿no? Para poder copiar y pegar una información en un formato financiero, pero finalmente no van a entender qué es lo que están, qué es lo que están elaborando, ¿no? Entonces, les invito de verdad al estudio del marco conceptual y de toda la doctrina contable normalmente consumida en las MIC-CSP, perdón. ¿Ya por qué? Porque este proceso de transición a las mix SP es básicamente, es inevitable, ¿no? Entonces, antes, esto lo hablaba con algunos colegas de acá de Lima, antes siquiera teníamos esta directiva de cierre 005-2022, que al menos sirve, al menos tiene pautas generales, ni siquiera específicas, generales, para que ustedes puedan preparar y presentar sus estados financieros bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad, los PCGA, son conceptos básicos que nos enseñan en la universidad. Ahora, evidentemente, eso se tiene que dejar de lado para la adopción de las MICs SP. Si antes teníamos una pequeña directiva de unas 8 o 10 hojas para el cierre contable de cada año, ahora va a ser mucho más complicado cuando tengamos que adaptar MICs SP para cada hecho económico que nosotros queramos registrar, presentar a través de los estados financieros. Entonces, la contabilidad no se reduce al uso de un manual o de un aplicativo que me diga el paso a paso a seguir. O sea, no hay una fórmula mágica que me ayude a desarrollar los estados financieros. Si siguen ese camino, probablemente en los resultados que obtengan no sepan qué es lo que están mostrando, ¿no? Como resultado final de su trabajo. Entonces, vayamos a la técnica, perfecto, vayamos a la técnica, pero como les digo, esta técnica solamente sirve para determinadas situaciones, se pueden presentar anomalías en el proceso de elaboración de un flujo efectivo, pero le sirve de guía nada más, no de marco de referencia total, de guía para que ustedes puedan desarrollar su flujo de efectivo. El flujo efectivo en realidad es simple en cuanto a su constructo, ¿no? El flujo efectivo solamente analiza los movimientos de dinero, pues eso se llaman flujos, ¿no? Flujos o movimientos de dinero. Y eso, yo que yo sepa, el dinero solamente se mueve cuando se cobra o cuando se paga, ¿no? Acá en pantalla ven que tienen un saldo inicial, más cobranzas, menos pagos, iguales a la final. Es una ecuación básica que todos lo conocemos, ¿no? Y que normalmente lo vemos en un libro de bancos. Saldo inicial más cobros menos pagos, igual a a saldo final. Entonces, para hacer una presentación del flujo de efectivo, colegas, vamos a ver. Para hacer una presentación de un flujo efectivo, lo único que se pide es que estos cobros y pagos que ustedes ven en color rojo sean presentados de una manera más adecuada en actividades de operación, inversión o financiamiento. A ver, vamos a ver las. Entonces nos indica, señora Lauro, en el caso de un mayor entendimiento de algunos párrafos de las MIC CDP, ¿dónde se podría tener una literatura de mayor entendimiento? En el caso del estudio de las MIC CDP, colegas, antes de continuar este tema, no hay una literatura así. He visto libros que dicen traducción, ¿no? De las MIC CCP. Lo que yo recomiendo particularmente en las clases que he asistido, les puedo recomendar profesores, ¿sí, ¿no? Como Eduardo Ventura.
y como el profesor Aranibal, ¿no? Si quieren la parte más teórica a fondo, como el profesor Walter Apaz, ¿ya? Si quieren una parte netamente práctica se puede decir, podría ser profesor de lectura. Si quieren complementarlo mucho más allá, tendrían que estudiar las NIF, ¿no? Que básicamente son normas internacionales aplicadas al sector privado. Y ahí y utilizarían a Freddy Llanto, ¿no? Que también es auditor del sector privado, pero que te ayuda mucho más a entender las NICs SP del sector público. Porque básicamente las NICs SP públicas es un reflejo de las NICs SP privadas, pero más aterrizada a los hechos económicos de cualquier unidad ejecutora, ¿no? Entonces, si queremos entender, tenemos que leer. Eso es inevitable. Traducción perfecta no la hay, ¿no? Si quieres acudir a profesores ya aprobados, te recomiendo los que ya te acabo de mencionar, ¿no? Bien, entonces, continuando con el tema del estudio de- del flujo efectivo, básicamente en este flujo lo que me interesa saber es de dónde provienen los cobros y pagos, que básicamente son de tres, ¿no? Actividades de operación, inversión y financiamiento. Ese es el primer paso. Entonces, Entonces, lo que hace el formato del F4, el flujo efectivo, es lo siguiente. Si yo tengo acá un saldo inicial más cobros menos pagos igual a saldo final, lo único que me interesa es darle una mejor presentación a estos cobros y pagos. ¿Ok? Cobros y pagos, cobros y pagos, cobros y pagos. Lo único que hago es agrupar estos cobros y pagos en los tres tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento. A esta fórmula le agrego el saldo inicial, que lo pongo más abajo, acá más abajo, y finalmente me da el saldo final, que lo pongo acá casi al final. Y esa es la estructura o el esqueleto básico de un estado de flujo efectivo. Lo único que he puesto mayor énfasis es en agrupar los cobros y pagos en los tres tipos de actividades que ven en pantalla, ¿sí? Y bueno, este está el formato mucho más presentado, que nos da finalmente la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Actividades de operación, inversión, financiamiento, las cobranzas y los pagos correspondientes, ¿sí? Y por acá está el saldo inicial, tienen acá abajo, saldo inicial del ejercicio y saldo al finalizar el ejercicio. Y con ello tenemos la estructura que hemos visto en esta pantalla. Entonces, para hacer un flujo efectivo, ustedes necesitan dos cosas. Primero, identificar los cobros y pagos. Identificar cobros y pagos. Una vez que identifican los cobros y pagos, pues tienen que clasificarlos en los tres tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento. Si van a la NIC SP2, tiene algo de, creo que 52 hojas, o 52, perdón, artículos, en las cuales dice básicamente lo que les resumo acá, ¿no? Identificar cobros y pagos y clasificarlos en actividades de operación, inversión y financiamiento. De eso se trata el flujo efectivo. Para su elaboración, ¿ah? Para su elaboración y presentación, más no para su interpretación. La interpretación del flujo efectivo tiene otra historia. Es muy distinto mi flujo efectivo de una entidad que recién están haciendo, ¿no? Que tiene, creo que, 9 años de creación, al flujo efectivo de tu entidad, que puede tener 30, 40, 50 años. Entonces, el estadio, ¿no? De transformación del dinero, de cómo usan el dinero tu entidad, es totalmente distinta a la mía. Entonces, la presentación es distinta, la materialidad es distinta. El mensaje que te quiere dar tu flujo efectivo es totalmente distinto al mío, ¿no? Ahí trata el tema de la interpretación. Hacer un flujo efectivo no se reduce a que tú simplemente cojas el saldo final y lo cruces con tu cuenta 1101. Eso no es hacer un trabajo contable del flujo efectivo. ¿Ya? Entonces, vamos, como primera tarea, vamos a revisar los cobros y pagos del flujo efectivo, ¿sí? Cobros y pagos, como ven en pantalla, y después vamos a ver la manera de cómo agruparlos, ¿no? Los tres tipos de actividades: operación, inversión o financiamiento. Mire, el flujo efectivo, ya en un momento se los comenté, el flujo efectivo finalmente representan el dinero que se ha ejecutado, ¿no? El dinero que se ha cobrado y que se ha pagado, ¿sí? Dinero que se ha cobrado y pagado en el presente. Pero ese dinero que se cobró y se pagó, no es que haya aparecido así de la nada en tu entidad, ¿no? No es que haya aparecido ahí depositado en tu cuenta corriente el dinero por arte de magia, ¿no? O si has hecho un pago a un proveedor, no es que lo hayas hecho por casualidad. Todo obedece normalmente a una planificación presupuestal inicial, hecha el año anterior, ¿sí? Y que tú lo reflejas a través de un documento llamado PIA, que a su vez es modificado y se convierte en un PIN, ¿sí? Pero el hecho es de que tus cobranzas que tienes actualmente y tus pagos que también tienes actualmente, lo ves reflejados en anteriores reportes presupuestales, que ya prevenían que esto iba a pasar, que ibas a cobrar tal cantidad de dinero y que ibas a pagar tal cantidad de dinero.
Esto se ve reflejado en el PIA, en el PIN y también en el EP1. En el EP1 donde ejecutas tus ingresos y tus gastos. Se ejecuta un ingreso cuando cobras y un gasto cuando lo devengas. Pero ese devengado finalmente llega a pagar. Entonces, el EP1, el PIA, tienen las bases sobre las cuales se construye un flujo efectivo que finalmente se vuelve realidad. ¿Me entienden? El PIA solamente es una proyección de ingresos y gastos, de cobros y pagos. En cambio, el flujo efectivo ya es algo real. Esos ingresos y gastos proyectados se convierten en ingresos y gastos reales, ingresos cobrados y gastos pagados. ¿Ya? Entonces, yo puedo tomar como referencia el PIA, ¿no? El PIA, el EP1, para recién decir cómo he ido cobrando y pagando a través de mi F4, ¿sí? En base a estas proyecciones. Proyecté inicialmente a través del PIA, después lo ejecuté a través del EP1, y esto se vio reflejado en el F4. O sea, todo lo que cobré y todo lo que pagué no aparecieron de pura casualidad, ya estaban previamente planificados. Entonces, hay un detalle adicional acá. Ustedes normalmente realizan cuatro estados financieros, ¿no? F1, F2, F3, F4. Pero del F1, F2 y F3, casualmente son estados financieros que se construyen sobre la base del devengado. Sobre la base del devengado. Ahora, el devengado es un concepto bastante amplio. Para entenderlo, en su integridad tendrían que leer todo el marco conceptual y las distintas NIC-CP, porque el devengado se comporta de manera distinta para cada hecho económico y cada NIC-SP relata un hecho económico en específico, ayudado del marco conceptual. ¿Ya? Entender el devengado no es simplemente decir, se reconocen los ingresos y gastos cuando estos hayan sido cobrados o pagados, ¿no? Cuando estos hayan sido ejecutados sin necesidad de haber sido cobrados o pagados. Este pequeño párrafo que nos enseñaron en la universidad referente al concepto de devengado es un concepto bastante sencillo, es bastante sencillo. Es como si le pregunto a un niño, ¿qué es el sol? Ah, el sol es algo redondo y amarillo. Ese es el concepto de devengado. Es tan sencillo que para entender su complejidad necesariamente tienen que estudiar el marco conceptual y también las NICs SP. Pero bueno, con el devengado construyen ustedes su F1, su F2 y F3, más no el F4. El F4 se construye sobre la base de caja, sobre la base de lo percibido, al igual que el PIA y el EP1. En realidad, todo el mundo, el universo presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público, se construye sobre la base de caja, ¿no? Y se refleja, y su resultado final se refleja en este estado de flujo de efectivo. Entonces, si quiero construir un flujo efectivo, tengo que olvidar por un momento el principio de vengado, ¿no? Olvidar un poquito de las políticas contables y concentrarme en sus orígenes. Y sus orígenes son el PIA y el EP1. Entonces, estudiando el PIA y el EP1, nosotros sabemos que los ingresos y gastos presupuestados se agrupan a través de clasificadores de ingresos y de gastos, ¿no? Cuando ustedes tienen en pantalla estos clasificadores de ingresos y de gastos, se dan cuenta que estos clasificadores de ingresos tienen distintos conceptos, ¿no es así? Por ejemplo, el clasificador 1 dice acá impuestos, ¿no? 1.1, impuestos. Y así, ¿no? Tienen varios clasificadores, 1.3, venta de bienes, ¿no? O tienen el clasificador 2. El clasificador 2 dice acá 2.0, reserva de contingencia, pero también tienen el 2.1 que se llama personal y obligaciones sociales. O tienen ustedes el clasificador 23, ¿no? El clásico 23. 23.1, pago de bienes, compra de bienes, perdón, y 23.2, 232, que es compra de servicios, ¿no? Y así sucesivamente. Tienen una diversidad de clasificadores de ingresos y de gastos que me ayudan a construir un reporte presupuestal llamado PIA y que finalmente se verá reflejado en el P1, pero que también trae como resultado este F4. Si no, miren el reporte del F4. Si ustedes van al F4, ¿no? Actividades de operación, F4, se van a dar cuenta que ahí dice, ¿qué dice acá en cobranzas? Cobranzas de impuestos, contribuciones y derechos administrativos, ¿no? Cobranzas de impuestos, contribuciones y derechos administrativos. Pero un momento, yo he visto impuestos, ¿no? Por acá, en el clasificador de ingresos. Acá están, miren, 1.1, impuestos y contribuciones. Impuestos y contribuciones, miren acá. Impuestos y contribuciones. O sea, no es casualidad que los conceptos que están en tu clasificador de ingresos también se encuentren dentro de tu cobros de las actividades de operación de flujo efectivo, porque uno va arrastrando al otro, pues el flujo efectivo es simplemente un resultado de lo que inicialmente estás proyectando cobrar y pagar, ¿no? Igual pasa con los pagos. En el caso de los pagos,
En el caso de pagos tenemos acá. A ver, 2.1 dice personal y obligaciones sociales. Clasificador 2.1, personal y obligaciones sociales. Si buscamos acá en pagos, por acá vamos a ver pago de, ¿qué dice acá? Pago de remuneraciones y obligaciones sociales. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que estos conceptos de ingresos y de gastos guardan relación con los clasificadores de ingresos y de gastos que están en tu mundo presupuestal. Entonces, la mejor manera de construir un flujo efectivo es haciendo uso de los clasificadores de ingresos y de gastos. Basta simplemente relacionarlos, ¿no? Cada concepto con un clasificador de ingresos o de gastos correspondientes para poder saber qué cosa estoy cobrando y qué cosa estoy pagando, tanto por actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Ya? ¿Se acuerdan que al inicio yo les había dicho, identifiquen los cobros y pagos, identifiquen los cobros y pagos? ¿Cómo lo he hecho? En mi caso, ¿cómo lo he hecho? Simplemente lo he hecho identificándolo a través del uso de clasificadores de ingresos y de gastos. Con eso, identifiqué mis cobros y mis pagos por los tres tipos de actividades. ¿Ya? Por los tres tipos de actividades. ¿Acá se entiende el concepto, colegas? La identificación de los cobros y pagos por los tres tipos de actividades. Bueno, a ver. Vamos a ver, somos 44 participantes. Asumo que sí, asumo que me han escuchado. Se escucha bien el audio, ¿no? Colegas, a ver. Perfecto. ¿Ya hasta acá entendible o hay alguna precisión que hacer del flujo efectivo? Ya, entonces, como primera pauta es identificar los clasificadores de ingresos y de gastos, porque esto me va a servir para conocer qué conceptos estoy cobrando y qué conceptos estoy pagando. ¿Ya? Estoy cobrando y pagando. Acá hay un paréntesis en este tema, ¿ya? Si bien es cierto, y justo José nos hace la pregunta, ¿no? En el caso de operaciones sin clasificador, claro, en el caso de operaciones sin clasificador, habría que ver por qué motivo ustedes realizan ese tipo de operaciones sin clasificador y se tendría que hacer un análisis adicional, ¿ya? He visto muchas entidades que utilizan operaciones sin clasificador. La pregunta no es tanto concentrarse en el flujo de efectivo ahorita en este momento cuando ven ese tipo de hechos. La pregunta es, ¿por qué utilizan ustedes operaciones sin clasificador partiendo de la premisa que desde un inicio, a través de su PIA, tienen plenamente identificado qué es lo que van a cobrar y qué es lo que van a pagar durante el año? Y por lo tanto, para cada operación de cobro o de pago, tienen claramente identificado el origen y el uso que se va a dar ese dinero. Entonces, ¿por qué se utilizaría esa operación sin clasificador? Como que si el origen del cobro o el destino del pago no estuvieran plenamente identificados. Raro, ¿no? Partiendo del hecho de que todas las unidades ejecutoras tienen un presupuesto inicial en donde tienen mapeado todo lo que piensan cobrar, de dónde provienen esos cobros y en qué cosa pretenden utilizarlos, ¿no? Entonces, el estudio de operaciones sin clasificador definitivamente requiere un análisis adicional, ¿no? Por ejemplo, y justo acá ya nuestros colegas van alimentando lo que comento, me indica que tiene una cuenta corriente de garantías, ¿no? Garantías y de aranceles, dice. Esa captación de aranceles solo captamos y distribuimos a otras entidades públicas, ¿ya? De aranceles y garantías. Entonces, ese tipo de operaciones atípicas habría que clasificarlas, ¿no? Clasificarlas, ya sea por operación, inversión o financiamiento. Se tendría que hacer un trabajo adicional. Como ven, y gracias por las consultas, este, el aplicativo que yo tengo en el Excel básicamente me sirve para alimentar el 90-95% de mis operaciones, para agruparlas, ¿no? Por actividades de operación, inversión y financiamiento. Pero tengo que hacer un análisis adicional por esas operaciones sin clasificador. Como ven, no hay un manual, no hay una guía que necesariamente te diga esto ponlo acá, porque no existe, porque tu variedad de hechos económicos hace que apeles a tu criterio y puedas construir tus propias reglas de juego, ¿no? En el caso de garantías, colegas, esas garantías entran a una cuenta corriente llamada fondos sujetos a restricción. Entonces, las garantías de por sí, como son fondos intocables,
Entonces, no representan un activo para la entidad. No es un fondo de libre disponibilidad. No estaría en el código de efectivo y equivalente efectivo. Por lo tanto, no entraría al estado de flujo de efectivo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Kelly nos dice, no, y en el caso de las notas contables con incidencia en la cuenta 1101, 1206, por efecto de sinceramiento contable, ya, en esos casos sí tendrías que direccionarlo de manera manual al estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Como te digo, podemos hacer aplicativos, podemos configurarlo haciendo uso de los clasificadores o del tipo de documento específico que utilizas para tal o cual operación, o por ejemplo, ¿no? En el caso de sinceramiento contable, cuando tú haces una nota de contabilidad, utilizas un código, ¿no? De nota de contabilidad para el sinceramiento de la cuenta 11 o de la 1206, ¿no? Entonces, tendrías que configurar, ¿no? Ese código de nota de contabilidad, ¿no? En tu aplicativo en Excel para que de frente te reasigne esa información a un estado de flujo efectivo. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, son operaciones atípicas. Por ejemplo, miren, aprovechando la pregunta de Kelly, Kelly nos dice, y en el caso de las notas con incidencia en la 1101 y 1206 por efectos del sinceramiento contable, ¿dónde lo presentaría? Mi respuesta, obviamente, sería no sé. ¿Por qué no sé? Porque no sé de por qué motivos, por qué conceptos, de qué hecho económico nace esos ajustes contables de la 1101 y 1206, ¿no? Si me diera mayor precisiones del hecho económico, en automático, podría decirles en qué ubicación del flujo efectivo estaría. Les hago esta precisión porque muchos me hablan de cuentas contables. Siempre para cada tipo de pregunta me hablan mucho de cuentas contables. Que esta la tengo en el leve, esta no la tengo en el haber, esta no me cuadra con esta otra cuenta. Y el análisis de contabilidad no es análisis de cuenta contable, sino de hechos económicos. Es decir, si ustedes quieren hacerme una pregunta sobre sobre tal tema, en este caso flujo objetivo, lo primero que me tienen que contar es el hecho económico, no la cuenta contable utilizada en ese hecho económico. ¿Me entienden? Entonces, y eso, con eso no se puede hacer con una guía, ¿no? Eso no lo va a hacer un aplicativo contable, ¿no? Eso, ese es ya un criterio y ese criterio se aterriza en configuraciones a través de macros en un archivo en Excel. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ahorita le estoy dando una alternativa, ¿no? Una alternativa de cómo es que agrupo mis operaciones de cobros y pagos, pero que haya, evidentemente, operaciones sin clasificador que tienen que ser clasificados acá de manera manual, ¿ya? De manera manual. O tal vez, cuando ustedes hacen el registro de esas operaciones sin clasificador, deben seguramente utilizar un código documento en particular que me podría ayudar a saber, a redireccionar esa transacción a un cobro o un pago de una actividad de operación, inversión o financiamiento, ¿sí? Ya, entonces, como ven, acá ha hecho un pequeño resumen de todos los cobros y los pagos de actividades de operación, inversión y financiamiento y los he relacionado con determinados clasificadores de ingresos y de gastos, ¿no? Y ingresos y de gastos, ¿sí? Pero atendiendo a las consultas que me han hecho sus colegas, las garantías, sí, pues no, las garantías tendrían que ser, no entrarían en el flujo efectivo porque no son fondos de libre disponibilidad. Y en el caso de los aranceles que uno cobra para ser redistribuidos, habría que ver cuál es el hecho económico, ¿no? Que produce esos aranceles y con qué clasificador de ingresos lo registras. O simplemente estás como una ejecutora puente que recibe la plata y lo transfiere a otra entidad, ¿ya? Si solamente estás como un puente, en donde recibes la plata y lo transfieres, no te quedas con nada. En actividades de operación no estarían en ninguno de esos conceptos, ¿no? Ni en cobranza de impuestos, contribuciones, aportes, ventas de bienes, donaciones, tal vez transferencias, ¿no? Tal vez transferencias, o en el último caso en el rubro de otros, ¿no? Otros cobros y otros pagos, porque simplemente estás de mediador, ¿no? De portero, ¿no? Recibes la plata y después se la entregas a una unidad ejecutora definitiva. Pero habría que estudiar, colega, ahí el hecho económico en específico y darte una respuesta más precisa. En el caso de la consulta de nuestra colega Kelly, igual. Habría que ver por qué motivo ha hecho la reclasificación haciendo uso de la cuenta 1101 en un proceso de saneamiento contable. Y sobre eso recién, evaluando el hecho económico, podría decir en qué tipo de actividad de operación, inversión o financiamiento se podría ubicar. ¿Ya? Se podría ubicar.
A ver, vamos a ver los comentarios. Si gustan, pueden detallar el hecho económico y se trabaja. Marisol nos comenta lo siguiente. Una consulta. Los adelantos otorgados a los contratistas en la cuenta 1205, ¿ya? ¿En qué actividad se considera operación o inversión? Los adelantos, los adelantos otorgados a contratistas, ¿ya? Los adelantos otorgados a contratistas. ¿Qué opinan, colegas? De acuerdo a la consulta de nuestra colega Marisol Tapia, los adelantos otorgados a contratistas, ¿ya? ¿En qué actividad se considera? ¿Operación o inversión? Y esto justamente, para hacer esta pregunta, tendrías que estudiar la siguiente pregunta que ya existe, ¿no? La primera, ¿cuál era? Identificar los cobros y los pagos. La segunda es clasificar en los tres tipos de actividades: operación, inversión y financiamiento, ¿ya? Para responder esta pregunta, vamos a ver la parte doctrinal de estos tres tipos de actividad: operación, inversión o financiamiento. Antes de ello, por favor, me dan 30 segundos, por favor. Me esperan 30 segundos y continuamos con esta charla. Bien, colegas, vamos a estudiar un poco las actividades de operación, inversión, financiamiento y dar respuesta a nuestra colega Tapia, ¿ya? Veamos, y les estoy poniendo acá en pantalla las cojoneras del estado de situación financiera y del estado de gestión, ¿no? Ahí está tu activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, patrimonio. El estado de gestión, ingresos y gastos, ¿sí? Si ustedes hacen una venta común y corriente, miren, esta venta genera una cuenta por cobrar y genera un ingreso. Esa cuenta por cobrar va al activo corriente y el ingreso, evidentemente, va a mi estado de gestión, ¿no? Si ustedes pagan una planilla de sueldos y generan un gasto contra una cuenta por pagar, ese gasto va justamente al estado de gestión y la cuenta por pagar va al pasivo corriente, ¿no? Si ustedes compran activos fijos, usando otra vez la cuenta 15, ya sea uno 2 o 3, 1501, 2 o 3, igualmente va esto al activo no corriente, ¿no? Al activo no corriente. Entonces, ¿por qué se hacen estas cojoneras? ¿Por qué se hacen estos pequeños asientos contables tipos? Más que todo para darse una idea de qué cosa es una actividad de operación, inversión o financiamiento. Las actividades de operación son actividades propias del giro del negocio, propias del giro del negocio. O sea, ¿a qué se dedica tu entidad? ¿Cuáles son tus actividades de rutina? ¿No? Los recursos directamente recabados, tus propios, ¿cuáles son? ¿No? Entonces, normalmente tus actividades propias, ¿no? Como es una venta de bienes, de servicios o derechos administrativos, te das cuenta que ocupan las cajoneras del activo corriente y de los ingresos. Y otra actividad propia del giro de negocio de casi todas las unidades ejecutoras es el pago de una planilla de remuneraciones. Y normalmente esto afecta ¿a qué? Al gasto y a una cuenta por pagar, es decir, ocupa las cajoneras del pasivo corriente y de los gastos. En resumen, tus actividades de operación, tus actividades de rutina, comunes y corrientes, operativas, están relacionadas con el activo y pasivo corriente, lo rutinario, y con tus operaciones de ingresos y de gastos, ¿no? Porque son operaciones que lo haces en mayor cantidad y de manera rutinaria, ¿ya? Activos, entonces, las actividades de operación ocupan las cajoneras corrientes, activos y pasivos corrientes, y lo que son ingresos y de gastos. Eso es en cuanto a actividades de operación. Actividades de inversión, ¿de qué hablamos de actividades de inversión? ¿No? ¿En qué se diferencian con las actividades de operación, colegas? A ver, les escucho, los leo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué diferencia habría entre una actividad de operación e inversión? Miren, yo puedo comprar papelería para mi almacén y después lo distribuyo a través de mis pecosas, lo distribuyo entre la oficina de contabilidad para que imprima sus libros contables o la oficina de administración para que imprima sus memorándum. Se me ocurre. ¿Ese qué tipo de actividad sería? La compra de bienes de almacén. Operación, inversión o financiamiento. ¿Qué sería? Ya. Todos creo que estarían de acuerdo que sería una operación, ¿no es así? Perfecto, operación, ok. Entonces, pero también estamos de acuerdo que lo que hemos comprado en ese momento es un activo, ¿no? En este caso, papelería, que ustedes lo registran en la cuenta 13. Miren que no me concentro tanto en la cuenta contable, sino en contarles el hecho económico.
porque la cuenta contable no me va a llevar a ningún lado, pero sí el hecho económico. Entonces, he comprado una mercadería, una papelería, ¿no? Que tiene una cuenta contable de 3 y después lo consumí, ¿no? A través de la distribución de estos a las diferentes áreas usuarias, ¿ya? Se dan cuenta que ese activo que he adquirido inicialmente me dio un potencial de servicio a través de su consumo, ¿no? A través de su consumo por parte de las distintas áreas usuarias, pero hay un detalle ahí. Fue un consumo rápido. Lo compré y comencé a distribuir. Y seguramente el personal de contabilidad comenzó a imprimir sus libros contables, ¿no? Y dentro de una semana ya tenía su libro diario, mayor, inversiones y balances y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué pasaría si en este momento me compro computadoras? Me compro computadoras, ¿sí? No sé, computadoras i7 de octava generación, me los compro. Y lo voy a utilizar por los próximos 5 años. ¿Qué sería? Una actividad de operación, inversión o financiamiento. Fíjense que si lo comparamos con el primer caso, he comprado un activo. Porque en el primer caso compré papelería, cuenta 13, activo. En este caso compré activo fijo, cuenta 15, 1503. Sigue siendo activo, pero son activos que me van a generar un potencial de servicio a largo plazo. A largo plazo. Por eso que su naturaleza es no corriente. Y por eso que lo ubico acá. Entonces, las actividades de inversión son actividades que me proveen de recursos a ser consumidos a largo plazo. A largo plazo. Esa es la diferencia con las actividades de operación, que son activos que los adquiero para ser consumidas al corto plazo, ya corto y largo plazo. Esa sería la única diferencia. Entonces, como ya llegamos la cajonera de activo no corriente con actividades de inversión, lo único que me sobraría sería estas dos cajoneras, ¿no? Pasivo no corriente y patrimonio. En pasivo no corriente y patrimonio normalmente sirve para poder financiarme de terceros o de accionistas, ¿ya? De terceros o de accionistas. ¿No? ¿Quiénes normalmente me financiarían en el sector privado? En el sector privado, no público. ¿Quiénes normalmente me financiarían cuando yo constituyo una entidad? Una empresa, perdón. Yo, ¿no? Yo como socio, ¿no? Aporte de socios, ¿no? ¿Y quién es más? ¿Los proveedores pueden ser? Sí, pueden ser, ¿no? Pero principalmente, ¿quiénes me financian? A mí como una entidad privada. Las entidades financieras, ¿no? Bueno, valga la redundancia, entidades financieras, es decir, los bancos. Entonces, este tipo de actividades están relacionadas con las actividades de financiamiento, ¿ya? Y con eso llenamos todas las cajoneras. Pero antes de terminar, hay un pequeño detalle. Miren, tienen que ver su origen y su consecuente para poder identificar una actividad de operación, inversión o financiamiento. Origen y consecuente, ¿ah? Si yo compro mercaderías, es una actividad de operación, ¿no? ¿Sí? Compra de mercaderías, ¿todos de acuerdo? Si yo compro mercaderías, ¿es una actividad de operación? ¿Sí o no? ¿No? Ejemplo, Ministerio de Agricultura, ¿no? Que compra guanos de las islas o que produce guanos de las islas. Actividades de operación. Y cuando los vende, cuando vende esos guanos de las islas, ¿qué sería? También actividad de operación, ¿no? Igual cuando el Ministerio de Educación no se compra papelería y toma la impresora para emitir certificados de estudios, ¿no? Compra esa papelería, actividades de operación. Cuando vende esos certificados de estudios a los estudiantes, ¿no? Es también una actividad de operación. O sea, tienen que ver su origen y su consecuente y para que sean el mismo tipo de actividad. Compro mercaderías, actividad de operación. Vendo mercaderías, actividades de operación. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso que ustedes compren activos fijos, computadoras? Me compro un lote de 100 computadoras en este momento. Sería una actividad de inversión. ¿Por qué? Porque estoy comprando activos que los voy a consumir a largo plazo, en este caso a 5 años. Bien, pasan los años y llego al año 5 y consumo totalmente mis computadoras. ¿Qué hago con esas computadoras? Las vendo. Entonces, esta venta de computadoras, ¿qué sería? ¿Operación, inversión o financiamiento? ¿Qué tipo de actividad sería la venta de computadoras? Tienen que ver su origen, ¿no? Tienen que ver su origen. ¿Cuál fue su origen? Cuando compraron esas computadoras, ¿qué tipo de actividad era? De inversión, ¿sí o no? Entonces, su consecuente también es una actividad de inversión. Compré activos fijos, perdón, compré computadoras, actividades de inversión. Vendí esas computadoras, actividades de inversión. Y en el caso de financiamiento igual, ¿no? Normalmente, ¿quiénes se financian? Ustedes como unidades ejecutoras, tal vez, algunas, tal vez, ¿no? Gobiernos municipales, gobiernos regionales, y principalmente, creo que la única más autorizada es la Dirección Nacional del Tesoro Público, que se hace préstamos internacionales. Cuando se presta dinero del Banco Internacional de Desarrollo o del Banco Mundial, es una actividad de financiamiento, cuando se presta dinero. Y cuando lo va pagando en cómodas cuotas al banco, también sería una actividad de financiamiento.
sea, su origen y su consecuente son el mismo tipo de actividad. Me presto dinero, financiamiento. Voy pagando ese dinero, financiamiento. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, colegas, y atendiendo a la consulta que nos hizo nuestra colega Marisol Tapia, la cual lo voy a repetir, decía lo siguiente, ¿no? Decía lo siguiente. ¿Cuál es la consulta de nuestra colega Tapia? Una consulta, los adelantos otorgados a los contratistas, ¿en qué actividad se consideran? ¿Operación, inversión o financiamiento? Los adelantos otorgados a los contratistas, los pagos que yo hago a los contratistas, ¿sí? ¿En qué sería? ¿Operación, inversión o financiamiento, colegas? Si estoy pagando contratistas, se supone que va destinado a pagos de un proyecto de inversión, ¿no? ¿O no? O de operación. Los pagos otorgados a contratistas. Entonces, si no, analicemos el tema. Si estoy pagando a contratistas, ¿para qué va a ser? Se supone que es para un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión, ¿en qué cosa se va a materializar, colegas? En una infraestructura, ¿sí o no? ¿No? Una infraestructura, un colegio, un hospital, qué sé yo, de acuerdo al giro de negocio de la entidad de nuestra colega, ¿no? Finalmente, esa infraestructura, ¿qué va a ser para nosotros? ¿Activo corriente o no corriente? ¿En cuánto tiempo lo vamos a consumir? ¿Al corto plazo o a largo plazo? ¿No? Solamente estoy analizando el hecho económico. Acá no estoy diciendo que utilicen la cuenta 1503, 1507, o lo reclasifiquen o lo desprecien. Solamente estoy analizando el hecho económico. ¿Qué tipo de actividad sería entonces? ¿Operación o inversión? Porque financiamiento no es, ¿no? ¿O sí? ¿Qué sería, en este caso, los adelantos a contratistas? ¿Operación o inversión? Lo más probable es que sea una actividad de inversión, ¿no? Una actividad, un desembolso de dinero destinado a un proyecto de inversión a través del pago a contratistas que finalmente va a traer una infraestructura a cargo y que se va a consumir a largo plazo. ¿Ya? Bien. No me concentré en la cuenta contable, no dicen, este es un anticipo de proveedores. No, puedo hacer un anticipo de proveedores también por comprar, se me ocurre, ¿no? Eh, Se me ocurre por comprar papelería. Ahorita le hago un anticipo. ¿Sabes qué? Véndeme, no sé, 100 millones de papel. Ahorita te voy a dar un adelanto del 50%. Es un adelanto a proveedores, ¿no? Pero para el consumo de un activo corriente, una actividad de operación. Entonces depende mucho del contexto económico, de en qué se va a destinar, ¿no? En qué va a terminar ese dinero que estamos usando para recién clasificarles como actividad de operación, inversión o financiamiento. Vamos a ver acá. Algunas consultas adicionales del flujo efectivo. El pago por compra de inventarios, creo que está claro que es una actividad eh, de operación, ¿no? Compro inventarios. Vendo inventarios, igualito, ¿no? Operación. El pago de impuestos, ¿verdad? ¿El pago de impuestos sería operación, colegas? El pago de impuestos. El IGB, la renta, el cuarto, quinto. Operación, inversión, financiamiento. El IGB, el pago del IGB. ¿Qué sería? Operación, inversión, financiamiento, el pago del IGB. ¿No? El IGB. Creo que por su naturaleza rutinaria debería estar ubicado dentro de actividades de operación, ¿no? Igual acá compro activos fijos y después los vendo, actividades de inversión. Me hago un préstamo y después lo voy pagando a través de cuotas, actividades de financiamiento. Y si se dan cuenta, el flujo efectivo proviene, yo les dije inicialmente que proviene de una operación proyectada, ¿no? De un PIA, de un PIN. Y los PIAs y los PIN están agrupados a través de clasificadores de ingresos y de gastos. Y estos gastos se agrupan en gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda. Eso lo van a ver en el universo presupuestal. Estas actividades de operación normalmente están relacionadas con gastos corrientes. Estas actividades de inversión normalmente se relacionan con gastos de capital. Y estas actividades de financiamiento, de estar pagando intereses por los préstamos, normalmente están relacionados con servicios de la deuda. ¿Ya? Servicio de la deuda. Ya, entonces, para entender la contabilidad, no basta estudiar contabilidad, tienen que estudiar el sistema de administración financiera, el SAFI, en su integridad. Si ustedes quieren entender la contabilidad, tienen que leer todos los decretos legislativos que se han aparecido desde el año 2018, ¿no? El decreto legislativo 1438, que es el Sistema Nacional de Contabilidad, el 1441, que es de Tesorería, el 1440, que es de Presupuesto, el 42, asumo que es la Dirección General de Abastecimientos, y así, ¿no? Todo tipo de información relacionada con el movimiento de dinero
tiene que ser leído para poder entender el hecho económico en su integridad. ¿Ya? El pago de sentencias judiciales, colegas, ¿qué sería? Operación, inversión o financiamiento. El pago de sentencias judiciales. Del MIG SP2 también te hacen una aseveración de ello, ¿no? Si no tienes plenamente identificado, lo más recomendable es que se ubique acá dentro de la casilla y nuestro colega nos dice operación, ¿no? Nuestra casilla de operación. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el flujo efectivo no solamente se arma haciendo uso de clasificadores de ingresos o de gastos, sino también haciendo estudios del marco conceptual, ¿ya? Del marco conceptual. Una anotación adicional, colegas, ustedes tienen un estado de flujo efectivo, y yo sé que acá hay un rubro denominado otros, ¿no? Esos otros, ¿no? Utilicen esos rubros otros sabiamente, ¿no? Sabiamente, porque he visto infinidad de flujos efectivos, de verdad, en la cual lo utilizan a diestra y siniestra ese rubro otro solamente para cuadrarlo, lo cual está totalmente mal. Si la auditoría se enfocara netamente en el flujo efectivo, en automático le pondrían un estado financiero con abstención por la mala presentación de los estados financieros, en este caso de flujo de efectivo. Ese otros no se utiliza para cuadrar las cosas. He visto todo tipo de flujos efectivos, ¿ah? Una vez tuve un saldo, sin mentirles, un saldo de la cuenta 1101 que decía, por ejemplo, 1000, ¿ya? 1000. No, no importa más. 1.542.342.21. Así decía, ¿no? En tu balance de comprobación. ¿Saben qué habían hecho? Cuando me presentaron estos flujo efectivo, todo esto estaba vacío. Todos los conceptos estaban vacíos. Y al final habían cogido el rubro otros y habían puesto ese total, 1.542.000 otros. Y acá el importe del saldo final era ese mismo, pues, ¿no? 1.542.000. Todos los demás rubros estaban vacíos, estaban en cero. Y como el sistema no te valida el rubro otros, ya pues el flujo efectivo se da por aprobado, ¿no? Por validado. ¿Me entienden? Y eso evidentemente está totalmente mal, pues, ¿no? Es una negligencia total, es un desgano total, ya es un desinterés total, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, en lo posible, de verdad, utilicen el rubro otros siempre y cuando no tengan claro el origen o el uso del dinero. Acá claramente el flujo efectivo les dice de dónde puede provenir el dinero, de los impuestos, contribuciones, aportes, por regulación, venta de bienes, servicios, transferencias. ¿Y en qué cosa la van a utilizar? En pago a proveedores, remuneraciones, retribuciones, pensiones, etcétera. No, acá hay distintos conceptos que finalmente ustedes lo tienen reflejado en su PIA, como para no saber de dónde proviene el dinero y ponerlo en otros. Ah, no sé de dónde proviene el dinero, pues no, lo pondré en otros pagos. Y no sé en qué estoy utilizando mi dinero, pues también lo pondré en otros pagos. O sea, así suena. Si yo leyera esa interpretación de su flujo objetivo y lo pusiera en el rubro otros, así suena, colega. ¿No? Como no sé de dónde cobrar el dinero, lo pongo en otros. Y como no sé para qué le pagué eso al proveedor, también lo pongo en otros, pues, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, de preferencia, no utilicen ese rubro, salvo que sea necesario, ¿ya? Por si acaso, si van a- al marco conceptual, hay un concepto llamado neutralidad. Justamente la neutralidad nos indica, ¿no? Tenemos que ser neutros en la presentación de la información financiera. No estemos manipulando la información para nuestro propio beneficio, ¿sí? Para nuestro propio beneficio, en este caso la presentación de los estados financieros. Ya, si tuvieran alguna consulta hasta el momento, colegas, para irnos un rato a la parte práctica del flujo de efectivo. Bien, entonces vamos a la parte práctica. Justo por acá tenía un flujo efectivo, ¿sí? Tenía un flujo efectivo, en la cual siempre, en mi caso, ¿no? En mi caso, que solamente manejo recursos directamente recaudados y ahora recursos ordinarios, en mi caso es un poco sencillo, se podría decir, ¿no? Eh, José nos comenta, en el caso de la teoría, ¿se precisa algo sobre la hoja de trabajo? No, no se precisa. Bueno, es
solamente te menciona acerca del uso del método directo e indirecto, ¿no? Bueno, el indirecto ya invalidaron su uso desde hace más o menos 10 años atrás, ¿no? El método directo es una hoja de trabajo que particularmente no estoy de acuerdo en su uso, eh, que sirve para monografías de un examen de titulación en la universidad puede ser, ¿no? Para probar el curso de contabilidad intermedia, avanzada 2 o 3 está bien, ¿no? Pero de ahí a utilizarlo para una presentación real de estados financieros, particularmente pienso que no es tanta la cantidad de información que ustedes tienen que es difícil eh, resumirla en una hoja de trabajo tan sencilla. Esa hoja de trabajo del flujo efectivo te dice lo siguiente, ¿ya? Te dice lo siguiente. Tú en tu universo contable tienes compras, ventas, cobros, pagos, depreciaciones, amortizaciones, deterioros, altas, bajas, compensaciones, estimaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De todo ese universo, quiero que me elimines todas esas operaciones, extórnalas, ¿no? A través de una columna de ajustes y eliminaciones, extórnalas, elimínalas y solamente quédate con los cobros y pagos. De todo tu universo, elimina todo. Solamente quédate con cobros y pagos. Y esos cobros y pagos los agrupas en las tres tipos de actividades. Operación, inversión o financiamiento. Sí, pero mi universo, el 80-90% de mi universo es todo menos cobros y pagos. Los cobros y pagos representarán un 20-30% de mi universo contable. Todo lo demás es mi gran universo de hechos económicos. Me va a tomar un tiempo, ¿no? Bastante razonable en estar eliminando todos esos tipos de operaciones. No solamente altas, bajas, depreciaciones, amortizaciones, rebajas, anulaciones, qué sé yo, una serie de operaciones que maneja una unidad ejecutora. Entonces, particularmente pienso que la técnica de utilizar la hoja de trabajo bajo el método directo está totalmente desfasada, ¿no? Yo soy de la idea de que cada cobro y cada pago que realiza la entidad tiene que en ese momento ser plenamente identificado. Si ustedes se van a sistemas contables del sector privado, cada vez que una empresa hace un cobro, en automático el sistema le pregunta, ¿qué tipo de actividad es? Operación, inversión o financiamiento, ¿qué concepto? Es más, a veces ya tienen hasta configurado, ¿no? Tal cobro con tal código, de frente lo direccionan a tal actividad y a tal concepto de cobro o pago de tal actividad de operación, inversión o financiamiento. Así, por cada cobro o pago que hace el de tesorería, ya el sistema le pregunta, ¿no? ¿A qué concepto lo vas a redirigir esa operación? ¿No? Y el flujo efectivo se hace en automático. El mismo tesorero lo está haciendo, sin saberlo lo está haciendo, porque cada cobro y pago lo está direccionando, le está asignando un concepto, ¿no? Un concepto de cobro o pago dentro del F4, ¿ya? Cosa que no pasa acá. Acá queremos hacer un método directo que particularmente tengo entendido se utiliza hace más de 40 50 años. Ya, algo está mal, ¿no? Con esa técnica. ¿Qué técnica se puede utilizar por tanto tiempo? Entonces, no estoy de acuerdo con esa hoja de trabajo. Bien, entonces para el flujo efectivo, colegas, de preferencia utilicen estas cuentas contables, ¿no? La cuenta 1101, Cajibancos, eso es inevitable, 1101 Cajibancos, salvo la cuenta 110105, fondos sujetos a restricción, y la cuenta 110106 en cargo, ¿no? Esas dos subdivisionarias son dinero que no están sujetos a libre disponibilidad. El flujo efectivo es un dinero de libre disponibilidad. Estas cuentas contables no intervienen en el flujo de efectivo, ¿ya? También utilicen la cuenta 1206, fase de giro, ya que ustedes están recibiendo dinero del Tesoro Público para poder pagar a sus proveedores, ¿no? Entonces, si yo pago a mi proveedor 100, si pago a mi proveedor 100, quiere decir que previamente he recibido esos 100 soles del Tesoro Público. ¿Cómo me doy cuenta de eso? En la cuenta 1206, fase de giro. O sea, solamente al momento de girar a mi proveedor 100, he podido recién saber que el Tesoro Público me ha enviado esos 100. Pero tiene que haber una fase de giro, tiene que haber una fase de entrega de dinero al proveedor para saber que previamente he recibido esa plata del Tesoro Público. Entonces me guío de la cuenta 1206 fase de giro para reflejar todas las entradas de dinero que recibe el Tesoro Público y en qué cosas los voy gastando, ¿no? En qué cosas los voy gastando. Bien, así como tengo plata que recibe el Tesoro Público, también revierto dinero al Tesoro Público.
cada vez que revierto dinero al tesoro público, revierto dinero tanto de gastos corrientes como de gastos de capital, ¿sí? En la fase de giro. Entonces, este listado de cuentas que ustedes ven en pantalla son las cuentas contables que se generan cada vez que ustedes revierten dinero al tesoro público. ¿Por qué les hago este comentario? Porque según la presentación del flujo efectivo, y los muestro acá en pantalla, ¿ya? Ustedes tienen acá un rubro que se denomina traspasos y remesas corrientes que yo recibo del tesoro público. Acá ustedes tienen que poner el total del importe de la cuenta 1206 fase de giro, ¿no? Ese total de la cuenta 1206 fase de giro representa todo el dinero que yo he recibido de parte del tesoro público, ¿no? Ahora, ¿en qué lo he utilizado? Si lo he utilizado en pago a proveedores, remuneraciones, retribuciones, tendría que fijarme en su clasificador de gasto, ¿no? De la cuenta 1206. ¿Qué clasificador de gasto he utilizado para saber en qué cosa he gastado la plata que he recibido previamente del tesoro público? Ese es en el caso de que yo recibo plata del tesoro público y le pago a mis proveedores. Pero, ¿qué pasa en el caso de que yo revierta dinero del tesoro público a través de papeletas de depósito T6? ¿No? Utilizaría este rubro que dice traspasos y remesas corrientes entregadas al tesoro público, ¿no? Entonces, esas cuentas contables que ustedes ven en pantalla, estas cuentas que ven acá en pantalla, 4402, 04, 5402 y 04, son las cuentas contables en la fase de giro que me alertan todo lo que yo estoy revirtiendo al tesoro público. Para un mayor análisis de lo que tú reviertes o recibes plata del tesoro público, es necesario que construyas tu AF9. El problema es que muchos dicen, sí, pero el F9 ya el Tesoro Público y la Contraloría Pública no me lo piden. No te lo pedirán, pero sí te sirve de información para construir tu flujo efectivo, ¿no? Hay muchos reportes que en los últimos 5 años han desaparecido. Y creo que muchos estamos contentos porque hayan desaparecido, pero no está bien, no está bien. Los reportes nos ayudan a dar una mejor interpretación de los datos contenidos en los estados financieros, ¿no? Cuanto menos reportes tengamos, menos vamos a saber lo que qué resultados estamos produciendo, ¿no? O sea, las cifras en los estados financieros sirven, colegas, no se trata de una mera presentación a la FSP, cierras el balance y listo, ¿no? No, los reportes financieros sirven para el control adecuado del dinero en efectivo, de las remesas de dinero que hago al tesoro público, de los activos que voy depreciando, ¿no? De los intangibles que voy amortizando, de las cuentas por pagar a mis proveedores, de la atención vía créditos de vengado, ¿no? De la atención de deudas por vacaciones, gratificaciones, CTS, a mis remuneraciones, una infinidad de usos, pero siempre y cuando ustedes lo analicen oportunamente, ¿no? Jorge Cuevas nos dice, el F4 debe hacerse en el sector privado, en cambio nosotros lo sacamos por diferencia, eliminando los movimientos que no son efectivos. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que hace la hoja de trabajo. Por diferencia elimino todo lo que no es efectivo, ¿no? Para poder sacar lo que sí es efectivo. Y ese es un trabajo enorme, pues, ¿no? Y uno de esos es un curso de capacitación justamente de la hoja de trabajo método directo. Me tardé creo que 2 a 3 horas en desarrollar el caso práctico, con una data de 10.000 SIAPs, solamente de 10.000 SIAPs, y de verdad me salía muy engorroso, ¿no? Muy engorroso. Tanto tiempo dedicado a utilizar tablas dinámicas y una serie de argucias para hacer esa hoja de trabajo, pero me parece mucho tiempo para un resultado no tan perfecto, ¿no? No tan perfecto. Y ustedes saben que en el marco conceptual, para que ustedes preparen información financiera, tienen que ver el costo-beneficio, ¿no? Que sea lo menos costosa posible y a la vez lo más beneficiosa posible. Si no, mejor no hacer ese reporte financiero, ¿ya? Entonces, esas son las cuentas contables que ustedes utilizan. Y bueno, dentro de la auxiliar estándar, a ver, dentro de la auxiliar estándar, ustedes tienen que bajarse igual la auxiliar estándar de la cuenta 1101, ¿no? A ver, vamos a ver un poco esto, vamos a ver un poco esto. Bien, por ejemplo acá, ¿no? Miren, yo acá me bajé la auxiliar estándar, ¿sí? Solamente de la cuenta 1101, vamos a ponerlo más grande.
Ahí está, velocidad estándar, en pantalla, la cuenta 1101, ahí está, ¿no? Esta es la cuenta 1101, caja y bancos. Como les digo, también habría que acá jalar la cuenta 1206, fase de giro, o las cuentas de reversión al tesoro público, ¿no? Que les mencioné anteriormente. En este caso, solamente para efectos prácticos, he jalado la cuenta 1101, ¿no? Pero esta 1101 tiene una columna denominada clasificador, ¿no? Estos clasificadores a mí me alertan qué tipo de concepto estoy cobrando o estoy pagando, ¿no? Estos clasificadores de ingreso y de gasto. Para esto solamente necesitaría, vamos a ver acá, un segundo, voy a ocultar algunas celdas acá. Tener una mejor visualización, voy a ocultar algunas celdas. Ya, ok, ahí tengo algunas celdas ocultadas. ¿No? Listo. Voy a ocultar más celdas porque acá, vamos a ver, necesito ocultar algunas celdas para tener una mejor visualización de cómo trabajar el flujo efectivo. Ya, y vamos a ocultar esta celda. Lo que pasa es que estoy en una laptop y mi pantalla es muy pequeña, no se ve todas las operaciones. Bueno, ya está. Listo. Acá está. Tengo mi columna de clasificador por un lado y tengo mi cuenta contable 1101, ¿no? Mi columna de clasificador me va a ayudar a saber en qué estoy, de dónde estoy cobrando el dinero, de dónde me proviene el dinero y también en qué estoy utilizando mi dinero, ¿no? Básicamente le he puesto una macro. Vamos a ver, vista, macros y voy a procesar. Por ejemplo, actividades de operación. Y listo, ¿no? Ahí está. Lo único que he hecho es de esta columna clasificador, he extraído los tres primeros dígitos, como ven ahí, los tres primeros dígitos de mi columna clasificador, ¿no? Y como el sistema ve que es el clasificador, por ejemplo, acá 132, ustedes saben que el clasificador 132, a ver, lo ubicamos acá en la pantalla, acá está el clasificador 132, está relacionado con la cobranza de derechos administrativos, ¿no? 132. Lo pueden verificar eso en tu reporte de clasificadores de ingresos, ¿ya? Entonces, sé que cada vez que ve el clasificador 132, estoy frente a una actividad de operación denominada cobranza de derechos administrativos. Cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos. Y ahí está, ¿no? Actividad de operación, como ven en pantalla, ¿no? Actividad de operación y cobranza de impuestos, contribuciones y derechos administrativos. Igualito acá, no estoy utilizando el clasificador 22, clasificador 22. Yo sé que clasificador 22, según lo que veo acá en pantalla, clasificador 22, 222 es pago por pensiones, ¿no? Y otros beneficios. Y ahí está, clasificador 221, actividades de operación y pago por pensiones y otros beneficios. Y aquí, ¿no? La típica, por ejemplo, 231. 231, ¿qué cosa es? Una actividad de operación y está relacionado con pago de proveedores de bienes o servicios, ¿no? El clasificador de 231, pago de proveedores de bienes y servicios. Evidentemente acá yo puedo tener actividades que están sin clasificador y que eso sí merecen un análisis aparte, ¿no? En realidad las operaciones sin clasificador demuestran un control adicional. O sea, no es que aparezcan de casualidad, ¿no? Por ejemplo, conozco cuentas corrientes, puentes, ¿ya? Cuentas corrientes recaudadoras puentes, en donde recibo el dinero y traslado el dinero a mi cuenta recaudadora principal. Pero esas transferencias de dinero que recibo, ese dinero que recibo en mis cuentas recaudadoras puentes, solamente sirve para eso, ¿no? Para que ingrese dinero y sale el dinero. Como ingresa y sale el dinero constantemente, los clasificadores que utilizo es el clasificador 00. Pero sé pero sé que si ingresó 100, eso sí los tengo que retirar de mi cuenta bancaria y dejarlo al final en cero. Puede estar registrado como clasificador cero, pero tengo que llevar el control justamente de ese dinero. O sea, ese dinero no puede correr la misma suerte
la misma suerte de aquellas operaciones que sí tienen clasificador. Porque si tú registras una operación que sí tiene clasificador, al menos sabes de dónde proviene en automático y en qué cosa lo vas a destinar. Pero esas operaciones sin clasificador merecen un mayor análisis, que evidentemente un aplicativo de flujo efectivo no lo va a hacer, ¿no? Eso requiere un análisis especial, sobre todo, qué uso le estás dando a esas transacciones sin clasificador. Pero en resumen, colegas, no por el hecho de que utilicen un clasificador 00 ya se olvidan del tema, ¿no? O sea, ese dinero que reciben sin clasificador tiene que ser utilizado sin clasificador y tienen que deshacerse de él, ¿ah? O tienen que dar el uso que corresponde. No lo vayan a dejar ahí colgado como un saldo en la cuenta corriente y ya, pues, ¿no? Como una operación sin clasificador. Mucho cuidado con ese tema. Eh, el punto principal en esto del flujo efectivo, colegas, de la evaluación del flujo efectivo, es que eh, esta información es proporcionada por nuestro primo hermano, ¿no? Que es tesorería, en la cual siempre tenemos mucho conflicto, ¿no? En cómo queremos que nos envíe la información. Muchas veces tenemos la información, muchas veces no la tenemos, no tenemos conciliaciones bancarias, no tenemos cuentas de enlace con que validarlas, no tenemos cálculo de saldo de balance, no tenemos librobancos actualizados. He visto muchas entidades que los librobancos no lo tienen en el SIAP, ¿no? Lo tienen en un Excel. O sea, ha llegado a tal punto en la cual ese librobanco se está desactualizado que las nuevas gestiones de tesorería lo ven y dicen, este librobanco no me sirve para nada. Mejor hago mis librobancos en Excel. Y eso es una mala práctica, pues, total mala práctica. ¿Por qué? Porque el libro en Excel es un libro totalmente manipulable y estamos hablando de dinero, ¿no? Y al ser manipulable, imagínense, ahí puedo poner los números que quiera, pues, ¿no? Y cuadrar cuando quiera con el extracto bancario. Y eso se lo da el contador, pues, ¿no? Para su contabilidad, ahí para que vea qué hace con esos números. ¿Me entienden? Entonces, la contabilidad se estructura en base a un buen control interno, ¿no? A un buen control interno, buenas conciliaciones bancarias, arqueos, buen seguimiento de tu libro bancos automatizados que estén en el SIAP, porque en el SIAP no son manipulables los libros bancos, no son modificables, ¿no? Teniendo una razonable cantidad de cuentas bancarias. Si usted está haciendo un inventario de cuentas bancarias, así como hacen de bienes de almacén o bienes patrimoniales, hacen los inventarios de cuentas bancarias, hay entidades que tienen 35, 40, 50, 60 cuentas bancarias. Y uno se hace la pregunta, ¿qué es una máquina esa unidad ejecutora que tiene tantas cuentas bancarias? Es imposible que pueda tener tantas cuentas bancarias, ¿me entienden? Entonces ahí tienen que hacer una depuración de cuentas bancarias que no se utilicen, ¿no? Para tener menos conciliaciones bancarias y la información de flujo efectivo comienza a fluir de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. ¿Ya? Entonces, una vez que he procesado esta información, colegas, ¿ya? Simplemente ya lo jalo a un reporte llamado, acá, llamado estado de flujo efectivo, que está acá, ¿ok? Está, el flujo efectivo, en base a la información que he obtenido en estas dos columnas, ¿no? Que ven acá, en estas dos columnas que ven acá. Actividades de operación, inversión, financiamiento, y el concepto, ¿no? ¿Por qué estoy cobrando, pagando estas operaciones bancarias? Y también por acá tengo, pero más utilizo este estado de flujo efectivo que es detallado, ¿no? Hago una pequeña tabla dinámica y ahí llegó mi flujo efectivo. Cosa que cuando el auditor me venga y pregunta y de repente me cuestiona por mi hoja de trabajo, le digo, ¿sabes qué? Tengo un detalle mucho más, perdón, un reporte mucho más detallado de cómo está compuesto mi flujo efectivo. ¿Quieres saber el detalle de estos 16.000? ¿No? De pagos operadores. Ah, le doy doble clic, ¿no? Y le muestro todo un listado de operaciones del flujo efectivo. Hace poco nomás el auditor me vino a preguntar, quiero tu reporte detallado de flujo efectivo por cada concepto. Impuestos, ¿cuánto estás cobrando? 10 millones, ya necesito el detalle de todo eso SEAP que suman los 10 millones, ¿no? Eso te lo va a hacer en una hoja de trabajo imposible, ¿no? Imposible. Tiene que haber un reporte, una hoja de trabajo mucho más detallada que te diga qué SEAP conforman estos importes que tú registras en un flujo efectivo. Claro, el auditor te va a decir, necesito saber todos tus conceptos de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque voy a agarrar los importes más materiales y te voy a pedir el desagregado de esos importes, de esos cobros, de esos pagos,
y sobre eso te voy a hacer un muestreo, y sobre ese muestreo te voy a hacer una auditoría. Por eso te pide un flujo efectivo. Y muchos no tenemos importes totales, pues, ¿no? En el flujo efectivo, pero no sabemos de qué está compuesto. Y peor si ponemos un importe en ese rubro otros. Peor todavía. Si lo hemos hecho para cuadrar, peor. No vamos a saber qué darle al auditor para que haga su muestreo de cobros y de pagos. ¿Ya? Entonces, esto era más que todos los bagajes, bagajes preliminares que quería darles respecto a un flujo, a la elaboración de un flujo de efectivo. Hasta acá, si tuvieran alguna consulta, colegas, respecto al desarrollo de este reporte financiero, alguna consulta, algún hecho económico en particular, ¿no? ¿Ninguna duda? Bien, ahora vamos a ver, espero que lo están escribiendo. Perfecto. Entonces, como ven, colega, cada reporte financiero tiene una historia, ¿no? Y detrás de esa historia tiene toda una doctrina, ¿no? Porque lo que estamos viendo acá es básicamente técnica, no es tanto doctrina. ¿Ya? ¿Ya, colegas? Bien, entonces, si no hay consulta, vamos a dar por terminado la charla de día de hoy. Y mañana seguramente ya les estaré mandando la invitación para ver otro reporte financiero. Les agradezco a todos y que tengan muy buenas tardes.